Muy buenas y sean todos bienvenidos a su canal La Antorcha Profética. Hoy con el estudio titulado El único Dios y su único Hijo revelados en el Apocalipsis. Que sea de edificación para todos. Amén. Bienvenidos todos. Que Dios nos bendiga, que seamos puestos todos bendecidos en este día. Quería compartir con ustedes una breve reflexión que estamos haciendo acerca del libro del Apocalipsis, el capítulo 1, repasando un poco acerca de la verdadera deidad, el verdadero Dios y el verdadero Hijo de Dios y el verdadero Espíritu Santo que aparecen revelados en este capítulo. Y comienza pues el capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, justamente dándonos esa idea. Nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. En este versículo, lo primero que introduce el Señor, en este caso, el apóstol Juan, es que lo que está aquí escrito es una revelación. No es algo oculto, no es algo sellado, es una revelación y es una revelación de Jesucristo. Se puede entender como que es una revelación de la persona de Jesús, tanto como es una revelación que viene de parte de Jesús. Ambas son válidas, ambos son las dos caras de una misma moneda. Y lo que nos muestra, mis hermanos, es que justamente esta es una revelación que todos necesitamos comprender, sobre todo los que vivimos en este último tiempo. Y se nos muestra indudablemente el orden, ¿no? La jerarquía que aparece, pues no solamente entre el Padre y el Hijo, sino también entre el resto, el orden evangélico, ¿no? Porque nos dice que es una revelación de Jesucristo, pero que se la dio Dios. Dios a Jesucristo, o sea, el Padre, a que se llama aquí Dios es el Padre, se lo da a Jesucristo y la declara, Jesucristo se la envía por medio de su ángel, que sería Gabriel, a Juan. O sea que vemos el orden, ¿no? El orden en la jerarquía es el Padre el primero, Dios, el segundo Jesucristo, el tercero aquí sería su ángel, que es Gabriel, y luego el cuarto es el apóstol que en ese momento estaba vivo, que era Juan, su siervo. Y luego dice que el depositario final de esta revelación eran los siervos, porque dice a sus siervos. Ahora también nos dice cuál era el propósito. Dice manifestar las cosas que deben suceder pronto. Y justamente esas cosas tenemos que tomarlas nosotros pues en consideración, porque estamos viviendo en ese pronto, en ese tiempo pronto en el cual estas cosas deben suceder. Ahora, ¿qué se dice? Dice el versículo 2, habla de Juan, dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios, Juan el siervo, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea que aquí se menciona al Padre y al Hijo, al Padre como Dios y a Jesucristo. Y se dice que ambos tienen su testimonio, el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, bueno, no solamente son los evangelios y las cartas de los apóstoles, sino inclusive esta profecía de Apocalipsis, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Hay una bendición en el versículo 3 que se da a quienes, a los que leen, oyen y guardan las palabras que están escritas en esta profecía. Se enfatiza de nuevo que la cercanía del tiempo está. Y luego se nos menciona desde el versículo 4 hasta el versículo 8, una tremenda revelación de la verdadera deidad, que es quien nos manda esta salutación, ¿no? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz, o gracia sea con vosotros y paz. O sea, esta es la salutación, este es el deseo, esta es la bendición. ¿De parte de quién? Bueno, dice aquí, básicamente podemos resumir que de parte de los tres poderes del cielo, porque se menciona que primero viene del que es y que era y que ha de venir, que sería el Padre. Se menciona aquí justamente la existencia, ¿no? El que es, que era y que ha de ser. O sea, el que es presente, yo soy. El que era, o sea, el que fui, pasado, y el que ha de ser, futuro. O sea, yo soy en una existencia
continua. El Padre. Ese es el primero que manda el saludo. El segundo, que aparece aquí, no en orden, pero sí el segundo que aparece, los 7 espíritus que están delante de su trono. Evidentemente, esta es una referencia al Espíritu Santo. Y esta misma descripción del Espíritu Santo como 7 espíritus es una evidencia de que no es una persona literal, porque no se habla de 7 dioses o de 7 Cristos en ninguna parte de la Escritura. Solo se habla de esta forma del Espíritu Santo, mostrando pues su impersonalidad, mostrando que no es una persona literal, pero que sí es un poder que se le llama pues también un poder de lo alto. Luego menciona el versículo 5, y de Jesucristo. Me imagino que el orden está aquí porque Jesucristo ahora se presenta con las siguientes cosas, siguientes títulos, con el siguiente nombre. El testigo fiel, primero, porque fue quien testificó fielmente ante Pilato. Segundo, dice aquí, el primogénito de los muertos, o sea, el primogénito de los muertos. La palabra primogénito tiene aquí un entendimiento, si lo entendemos de forma literal, que es lo que debería ser siempre con la palabra, a menos que sea una evidencia clara que es algo simbólico. Aquí lo que está diciéndonos entonces, primogénito, es el que fue engendrado. Primo es primero o superior. Génito, engendrado. O sea que el primero que fue engendrado o el engendrado antes de los muertos. El primero que fue engendrado de los muertos. O sea, el primero que sale y nace de los muertos es Jesucristo. Está haciendo referencia a Jesucristo como el que resucita. Como el primero y el único que fue resucitado de esa muerte, que la que murió Cristo. La muerte que murió por nosotros, la muerte segunda. Y luego dice, y el príncipe de los reyes de la tierra, o el principal, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Aquí indudablemente nos menciona pues a Jesucristo, por un lado, y al Padre como Dios. Al Padre de Jesucristo, o sea que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es, aunque hasta lo que hemos leído no se usa la expresión Hijo de Dios, en este versículo es evidente. Para Dios, su Padre. O sea que Jesucristo es Hijo de Dios. No es de naturaleza meramente humana, la adoptó por salvación nuestra, pero su naturaleza original y primaria es divina, porque es Hijo de Dios. Y justamente fue enviado, como dice aquí, ¿para qué? Para morir, resucitar, para lavarnos de nuestros pecados con su sangre y hacernos reyes y sacerdotes. Y fíjense lo que dice al final del versículo 6. Dice, a él sea, ¿a él quién? A Jesucristo. Gloria e imperio para siempre jamás. Gloria e imperio. Esto es una declaración también de la divinidad de Jesús, porque está diciendo que debemos darle la gloria a Jesucristo, siempre. Y esto va a ser más claro cuando sigamos estudiando el libro de Apocalipsis, cuando se nos muestra pues esta gloria que se le da al Padre y al mismo nivel se le da pues al Hijo. Ahora el versículo 7 nos habla de la segunda venida. Dice, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se la mandarán sobre él. Entonces está hablando de que será visto en su venida. Pero los que lo verán no solamente serán los que estén vivos en ese momento, sino que también dice lo que le traspasaron. Y eso hace referencia a ¿qué? A la resurrección especial. Porque los que le traspasaron fueron los soldados que estuvieron allí en la cruz. Y sabemos por estudios, ¿verdad?, bíblicos que hemos hecho, que a la segunda venida solamente habrá la resurrección de los justos, la primera resurrección. Pero se menciona aquí otro detalle que parecería confundirnos si no tuviésemos entendimiento de que también hay una resurrección especial. Aquí se menciona, aquí se deja entrever, aquí se deja la pista porque se nos dice que también los que le traspasaron lo verán con sus ojos en su segunda venida. En el versículo 8, Jesús mismo se presenta. Y dice así, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Noten aquí entonces que Jesús mismo está asumiendo las mismas prerrogativas, nombres, títulos que tiene el Padre. Se presenta como el Alfa y el Omega. ¿Y por qué? Porque Jesucristo también es el Creador. Ya eso el mismo Juan en su carta, en su Evangelio, lo ha dejado bien claro cuando ha dicho, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, o sea que el Verbo es una persona y Dios es otra persona, es el Padre. Pero también el Verbo que estaba con Dios también era Dios, porque dice, y el Verbo era Dios, hablando de que tenían la misma naturaleza que Dios y el mismo nombre que Dios, aunque son dos personas distintas. Aunque son dos personas distintas, y aunque tienen dos personalidades distintas, y aunque Jesús es el Hijo, también tiene el mismo nombre de su Padre, que es Dios, y la misma naturaleza divina de su Padre. Por eso es que se presenta aquí también. Por eso es que Jesús mismo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No solamente se refiere al carácter, se refiere también a su autoridad, a su nombre, a su poder. Pero obviamente no se refiere a su personalidad, porque son dos personas distintas. Juan, dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, participante de la tribulación y del reino en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama de Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. O sea, por testificar, como dice en el versículo 2 que ya leímos, por haber dado testimonio de la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesucristo, estaba Juan en la isla de Patmos. Estaba preso, estaba desterrado allí. Se intentó a Juan matarlo con lanzándole un aceite en un aceite hirviendo, una caldera de aceite hirviendo, y se lanzó allí. Como no murió, como le pasó algo parecido a los amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego y no murieron, entonces el emperador romano decidió mandar pues a Juan a un destierro en la isla de Patmos. Y por eso es que aquí dice él, yo estaba allí, ¿no? En la isla de Patmos. Y luego nos comenta cómo comienza él a recibir esta revelación. Dice, yo fui en el Espíritu, en el día del Señor. O sea, yo fui en el Espíritu. En el Espíritu, ¿qué quiere decir? Que él estaba en el Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu, él estaba inspirado del Espíritu Santo un día sábado, en el día del Señor. Y así fue que comenzó a recibir la visión, porque comenta, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, fíjense lo mismo que dice, por eso sabemos que el versículo 8 está hablando de Jesús, porque en el versículo 11 dice, él oyó una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es lo mismo que ha leído en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Además, acordémonos que ningún hombre, ser humano, tiene una comunicación directa con el Padre si no es a través de Jesús. Entonces Jesús es quien se presenta en lugar del Padre y es el que se presenta a la humanidad, y a su vez Jesús es quien se presenta al Padre en lugar de la humanidad, porque Él es el mediador, Él es la comunicación entre Dios y el hombre. Y pues aquí Jesús se presenta, el alfa y la omega, el creador, el que originó todo. ¿Quién originó todo? Jesucristo. Jesucristo creó todo. No hay nada que haya sido creado que no haya creado Jesús, que haya sido creado por otra persona. No, todo lo creó el Hijo. Esa fue la encomienda que le dio su Padre. Ahora bien, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Se presenta entonces Jesús con su autoridad, con su naturaleza. Yo soy. Se presenta con su nombre, yo soy. Y da esta encomienda a Juan. Escribe en un libro lo que ves. Escríbelo. Y no solamente escríbelo, tu labor no solamente es escribirlo, sino también enviarlo, distribuirlo. O sea, aquí vemos inclusive desde tan temprano como aquí, la obra de las publicaciones como medio para difundir el evangelio, el mensaje. Jesús escoge a Juan para dar una serie de visiones, pero antes de mostrar las visiones le da ya la instrucción, lo que vas a ver lo vas a escribir. Tu misión va a ser
ahora que estás en este retiro obligado en la isla de Patmos, en este destierro, te vas a encargar de escribir. Pero no vas a escribir tus ideas, ni tus interpretaciones, ni tus opiniones. Vas a escribir lo que veas. O sea, lo que tú estás viendo, lo que yo te muestre, eso lo vas a escribir. Y luego que lo escribas, lo vas a enviar. Porque no te puedes quedar tú solo con ese mensaje. ¿Lo vas a enviar a quién? A las iglesias. El primer depositario, las iglesias. Obviamente después las iglesias al resto del mundo, pero las iglesias. Y específicamente Asia, Éfeso, la iglesia que está en Asia. ¿Por qué las otras iglesias no aparecen aquí? ¿Será que Jesús las dejó fuera? ¿Estaban desechadas? ¿Estaban caídas? No, es porque estas iglesias, Jesús está hablando aquí en un sentido literal, pero también en un sentido tipológico, simbólico, porque estas iglesias fueron escogidas de entre todas 7, porque serían 7 las iglesias que simbolizarían toda la cristiandad en toda la época de la historia. O sea que este mensaje este libro de Apocalipsis no solamente es para las iglesias que estaban en ese momento, sino para la iglesia de Cristo en toda la historia, en todas las etapas de la historia del mundo, hasta el último tiempo. Y cuando Juan dice, se vuelve a ver la voz, versículo 12, a ver la voz que hablaba con él, vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. O sea que aquí confirma que quien se presenta como el Alfa y el Omega, el primero y el último, es Jesucristo. Es el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea, está Juan contemplando una vez más a Jesucristo como lo contempló allí en el monte de la transfiguración. En aquel momento fue momentánea esa transfiguración, aquí ya era definitiva, ya Jesús había asumido esa gloria que había dejado de su divinidad cuando se encarnó. Aquí la había retomado, la había recibido de vuelta. Y está pues aquí presentándose, su cabello y su cabeza como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al latón, al bronce, ardientes como en un horno, su voz como ruido de muchas aguas. Dice el libro de Ezequiel, hablando de la misma como la voz del Omnipotente. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada aguda es el Espíritu Santo. Esta espada aguda es la palabra de Dios. Acuérdense que Jesucristo en Juan capítulo 6 dijo, mis palabras, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. O sea que su palabra es el Espíritu Santo. Y aquí aparece lo mismo, ¿no? De su boca, de su boca sale su aliento, y su aliento es el Espíritu. Es el Espíritu. De su aliento se presenta aquí como la espada de 2 filos, que la espada de 2 filos es un símbolo para la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso fue toda la descripción que nos da Juan, y dice que cuando le vio, versículo 17, cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Ve? Repite su nombre, yo soy. El mismo nombre que dio cuando se presentó a Moisés allí en la zarza. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así Jesús, como se presentó a Moisés, ahora se le dice a Juan, yo soy. Pero yo le dice, yo soy el primero y el último. O sea, pero miren lo maravilloso. Primero Juan escucha la instrucción, y cuando vuelve y ve a Jesús cara a cara en medio de toda esa gloria, cae muerto, cae como muerto. O sea, no pudo contemplar la gloria de Jesucristo, la gloria del Hijo. No pudo contemplarla directamente porque cayó. Y tuvo que ser fortalecido por el mismo Cristo, porque dice que Él puso su diestra. Y esto también, además que es literal, obviamente, también tiene un significado, una aplicación para nosotros, porque nosotros necesitamos contemplar a Jesús en su gloria. Recordemos en este momento la cita famosa de Elena de White que dice, hablando del pueblo adventista de 1888, muchos habían perdido de vista a Jesús, dice. Y por eso es que Dios envió el mensaje y dice, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Es lo que está haciendo Juan aquí. Juan está colocando su mirada de nuevo porque él voltea a ver la voz y ve a Jesús en su divinidad. ¿Y qué hace? Hace que caiga como muerto. Porque cuando vemos a Jesús en su divinidad,
vemos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta de lo que somos realmente. Somos polvo, no somos nada. Toda la gloria humana queda humillada y eso es el primer paso de la justificación por la fe. Y el segundo paso, ¿cuál es? Bueno, Jesús dice aquí, pone su diestra sobre Juan y lo fortalece y lo levanta, ¿no? No temas, yo soy el primero y el último. O sea, Jesús viene y nos fortalece, nos justifica, nos da su fuerza, su poder. Y más dice, versículo 18, el que vivo y he sido muerto. O sea, él murió, está diciendo, yo morí. ¿Murió quién? ¿Quién murió aquí? ¿Quién se presenta como que murió? El Hijo de Dios. Está diciendo, yo soy. Y yo morí. No como algunos piensan que el Hijo de Dios no murió. Sí, el Hijo de Dios murió. Jesús mismo lo estaba testificando. Yo he sido muerto, pero estoy vivo, o sea, resucité. Y vivo por los siglos de los siglos, o sea, que viviré por siempre. Morí, pero viviré por siempre. Y dice más, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Eso qué significa? Tengo el poder para sacar de la tumba y de la muerte a quien yo quiera. Por eso es que le dice a Juan, y eso también aplica a nosotros, no temas. No temas, Juan, porque aunque mueras, si fuese el caso, mueres por contemplar mi gloria, yo tengo la llave para sacarte de la muerte. Y lo mismo nos dice a nosotros y ha dicho, y lo vamos a ver en Apocalipsis también, que le dice, no temas lo que vas a padecer, el diablo echará a alguno de vosotros para que muera. Pero dice, yo también morí y tengo las llaves. O sea, eso que nos dice aquí Jesús es para darnos a entender de que no tenemos que tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque si morimos, Él nos va a sacar de la muerte, porque Él tiene las llaves. Y finaliza diciendo, versículos 19 y 20 de este capítulo 1 y esta primera visión, escribe las cosas que has visto. Se la repite la instrucción del versículo 11. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y esto es interesante. Déjenme decirles de una vez que el libro de Apocalipsis está lleno, cada versículo es como toda la Biblia comprimida. Es como el Evangelio comprimido. O sea, cada versículo, cada frase, cada oración tiene mucha verdad, una doctrina poderosa, porque es como si eso, el Evangelio comprimido, ¿no? Aquí, cuando le dice esto, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta, nos muestra que el contenido del Apocalipsis trae cosas pasadas, cosas que has visto, cosas que son, cosas del presente y cosas que han de ser después de estas, o sea, cosas del futuro. O sea, que el libro de Apocalipsis debe entenderse en este sentido, no en un sentido preterista, que ya todo fue, ya todo ocurrió, ni en un sentido futurista, las cosas solamente ocurrirán en el futuro, sino en un sentido historicista. O sea, la doctrina, la interpretación historicista es bíblica y su fundamento es este versículo. Porque Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, pasada, las que son, presente, y las que han de ser después, futuro. Entonces, el Apocalipsis contiene cosas pasadas, cosas presentes y cosas futuras, y debe estudiarse en ese sentido. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, porque lo dice ahí, que lo leímos, ¿no? Que cuando Juan lo vio, tenía, dice, en su cabeza, en su diestra, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, o sea que aún la visión que vio Juan tienes elementos simbólicos. Eso que vio en las estrellas que eran, esas diestras, en esas 7 estrellas, aquí lo explica. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. O sea, esos también tienen simbolismo. ¿Qué significa? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles son los ancianos, son los líderes, los pastores, los ministros, los obispos de cada iglesia. Y está diciendo que están en las manos de Cristo. O sea, Cristo está dirigiendo a su iglesia a través de la dirección y del sostenimiento de estos líderes. Por eso es que tenemos que someternos en Cristo, obviamente, a los líderes, sujetarnos a los pastores, porque ellos son los que están en la diestra de Cristo. Segundo, dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces los candeleros simbolizan cada una de las iglesias. Y por eso es que nos dice que es la historia del mundo cristiano desde Cristo hasta el fin, las 7 iglesias. Y también está Jesús allí en medio. ¿Qué significa? Jesús está en medio de sus iglesias. Y en cada tiempo, en cada época histórica.
y está atento a que no se apague la llama. Por eso es verdad cuando la hermana White dice, parece que la iglesia está por caer, pero no caerá. Pero no lo entendamos como nos lo han enseñado tradicionalmente, falsamente, porque nos dice, parece que la denominación está por caer y no caerá, o parece que la corporación está por caer y no caerá, o parece que la asociación general está por caer y no caerá. No dice eso, dice la iglesia. Porque la iglesia no va a caer. ¿Por qué no va a caer? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es los miembros fieles. Los líderes pueden caer, la denominación puede caer, la organización puede caer, pero la iglesia no. Porque la iglesia siempre va a estar presente porque aunque supongamos 10 apostaten, habrán 2 o 3 fieles. Ya eso está claramente establecido en la Biblia, ¿no? Aunque el número de los hijos de Israel fuese como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces, siempre habrá un remanente fiel de cada iglesia, de cada denominación, de cada grupo, de cada cuerpo, de cada corporación. Por eso es que la iglesia no va a caer, la iglesia adventista no va a caer porque a pesar de que la mayoría está en apostasía, porque la asociación está en apostasía, porque la denominación ha caído y se ha convertido en hermana de Babilonia, a pesar de todo eso, la iglesia, el remanente, no ha caído. Hay un remanente fiel, hay un grupo fiel, y Jesús está allí en medio de ellos. ¿Sí? Aunque sean unos pocos fieles, dice el testimonio, Jesús está en medio de ellos y Jesús los persigue porque Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, este primer capítulo está lleno de significado, lleno de palabra, lleno de ánimo, lleno de verdades que nos alcanzan a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque si esto era importante en el tiempo de Juan, más aún en este tiempo. Más aún en este tiempo porque ahora para nosotros está mucho más cerca la venida de Jesús que no solo cuando creímos, sino más cerca que el apóstol Juan, que cuando se escribió el Apocalipsis. Entonces, con mayor ahínco debemos tomar estas palabras, no solamente el capítulo 1, todos los capítulos, estudiarla. Hay una bendición y la primera gran bendición es ver pues que Dios está presente, que Dios nos envía su gracia, nos envía su bendición, nos envía a su Hijo, nos envía a sus 7 espíritus, nos envía a sus ángeles, están allí. Jesús en medio de la iglesia, cuidándola, sostiene a los líderes, cuida a los miembros, les envía el mensaje. El Señor está presente. El Señor no nos ha abandonado. Somos nosotros los que a veces no lo vemos. Y como no tenemos fe o la fe es muy débil, no logramos percibirlo. Pero está allí. Y cada cosa que pasa está calculada. Nada haya pasado. Nada hay que haya pasado o que esté pasando o que haya de pasar que el Señor no esté atento, que el Señor no lo permita y que el Señor no tenga en ello un propósito y que el Señor nos cuide en medio de todas esas circunstancias. Entonces, que nuestra fe no decaiga, que no tengamos duda, que no tengamos inquietud, angustia irreverente, ni que tampoco nos desviemos. Acuérdense, ¿no? No nos desviemos, no andemos escuchando otras voces. La voz de Cristo está clara en los evangelios, en la Escritura, en el Apocalipsis. No le demos lugar a las interpretaciones de los que se apartan de la verdad, de los que andan trayendo otro evangelio, de los que andan tomando versículos fuera de contexto para presentar sus propias ideas. Sigamos. Y el mismo versículo 11 que hemos leído en las 7 iglesias, que está aquí explicado en el versículo 20, también nos dice que nosotros no estamos aislados, como decimos en Venezuela, ¿no? Nosotros no hemos llegado aquí como paracaidistas a este lugar, no sabemos nada, no. De nosotros, según esta misma profecía, el versículo 11 y el versículo 20, que nos hablan de las 7 iglesias, que son 7 periodos históricos, nos dicen que nosotros somos herederos de la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, herederos de la iglesia de Esmirna, la iglesia cristiana perseguida, herederos de la iglesia de Pérgamo que tuvo que afrontar la apostasía con Constantino, de la iglesia de Tiatira que se enfrentó a Jezabel, de la iglesia de Sardis que es la reforma protestante, de la iglesia de Filadelfia que son los pioneros, y nosotros entonces inclusive somos esa iglesia de la Odisea que tenemos toda esa herencia y que no debemos desechar, ni que debemos decir con aquella arrogancia, ¿qué me importa a mí lo que diga Elena de White? ¿Qué me importa lo que digan los pioneros? ¿Qué me importa todas esas verdades?
A mí lo que me importa es la Biblia, como que si Dios no hubiese obrado a través de todas esas iglesias y hubiese dejado verdades que están para sostenernos, y que nuestra labor a nosotros no es ni siquiera nuestra labor es reedificar todo desde cero. Nuestra labor es simplemente retomar la edificación que comenzaron los apóstoles, que continuaron los mártires, que continuaron los valdenses, que fueron quienes se afrontaron con Jezabel, que continuaron que retomaron los reformadores y que retomaron los pioneros. Nosotros tenemos que continuar esa misma obra, y no inventar una obra nueva. Bueno, que el Señor les bendiga, que tengamos un feliz día, y que todas estas palabras de ánimo que nos ha dejado aquí el Señor nos fortalezcan. Bendiciones. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.cite. Que Dios te bendiga.